Buenas tardes a todos. Ya nos hemos saludado con la mayoría en el laboratorio, pero bueno, después de un receso amplio, ¿cierto? Que obligado, de 2 meses y medio, el día de la mañana me desayuné. Yo de verdad no había calculado cuánto tiempo había estado en receso. Como siempre decíamos, eran más de 2 meses, más de mes y medio. Y yo dije, no, 2 meses y medio, o sea, lo mismo que, o más de lo que ustedes se van de vacaciones de verano. Y eso, como le dije, no sé si a ustedes hoy día o a los de un curso de oncología, repercute porque claramente usted se va, se libera de toda tensión académica y después reincorporarse a esto es muy duro, es muy complejo. Hoy estuve con un grupo de laboratorio que se supone que tenían una actividad para 40 minutos, pero en la hora y media igual no la pudimos resolver. Hoy día usted era parte del grupo, y es porque claramente no tienen el ritmo que tenían en el momento que estaban cursando anteriormente la redundancia. Porque esa actividad eran 2 casos clínicos que estaban programados para ese laboratorio que finalmente nunca se hizo, y lo redujimos a la mitad, pensando que en 40 minutos íbamos a tener para resolverlo y en 40 minutos para discutirlo. Pasó la hora y media y muchas preguntas, muchas incógnitas, y finalmente lo terminan resolviendo aproximadamente, pero no a la velocidad que yo esperaba. Entonces, yo lo invito en neuro, sobre todo, a empezar a estudiar un poco para atrás. Nosotros aprovechamos y vimos que era muy probable que el curso de neuro se viera afectado con este paro tan extenso. Entonces, hicimos un tipeo que lo mandamos, un tipeo que fue refaccionado, ¿cierto? Del que ustedes tenían de las clases, que fue mejorado, que fue reestructurado y que les fue enviado a su correo. Que es de configuración interna, porque es la base de la prueba de neuro, de esta prueba. Todo el contenido que hemos visto hacia atrás da para una prueba en sí. Pero como el curso es extenso, también debe ser incorporado cerebelo y diencéfalo, que son las clases de hoy y mañana, a la evaluación. De la perspectiva neuroanatómica, solo de la perspectiva neuroanatómica, la perspectiva fisiológica, neurofisiológica aparte. Por lo tanto, va a ser una prueba muy dura. Usted ha visto que los casos clínicos son integrados, es decir, no es que los casos clínicos sean de cerebelo, o de tronco encefálico, configuración interna y columna nuclear. Nosotros en los casos hacemos un integrado que tiene que ocupar de todo un poquito, un poco de cada clase. Por lo tanto, yo le invito a que estudie para atrás, que haga su estudio retroactivo, que vuelva a incorporarse en configuración interna de tronco del encéfalo, en configuración externa de tronco del encéfalo, en vascularización. Hasta eso ocupamos hoy, vascularización. ¿Y cómo tuvieron que sacarlo? Con una imagen, porque no se acordaban cómo se proyectaba la arteria cerebelosa. Bueno, hoy creo que va a ser un poco más sencillo, porque hoy día me encontré con el doctor Clara y me dice, no te preocupes, hoy día la clase de cerebelo va a ser un sueño para ti, como habla él. Porque, y yo dije, ¿por qué? No, porque ellos se manejan, se peinan, me dijo, maravilloso el cerebelo, porque yo ya hice clase con esto. Entonces, va a ser un feedback continuo de información, y dije, oh, maravilloso. Porque así no solo avanzamos, sino que va a ser mucho más sencillo, pero yo creo que no. ¿Sabes por qué? Cero opción. Yo sí sé que él hizo la clase de cerebelo. El tema es que inmediatamente usted debe haber tenido la clase de cerebelo conmigo, para que hubiese tenido una retroalimentación positiva de lo mismo. Pero no pasó y quedó cortado. Entonces usted probablemente ni siquiera se acuerda que hizo clase de cerebelo. ¿Cómo se llama? Fue ahí al frente. Pero más que eso no me acuerdo. ¿Qué es lo que vamos a decir? Nosotros le vamos a dar las bases neuroanatómicas para que usted entienda cómo ingresan las fibras
cómo emergen las fibras del cerebelo, cómo trabaja el cerebelo, qué hacen exactamente, porque no es solo un cerebro pequeño para el sistema de equilibrio y la postura, el control postural, sino que tiene muchas más acciones y de hecho muchas de ellas recién se están descubriendo con tomografía computarizada, con medios de contraste o funcionales. Recién se ha visto que tienen acciones que ni se pensaban, como la de la memoria. Entonces, el cerebelo es un cerebro pequeño, tiene un peso aproximadamente entre 150 a 180 gramos, tiene un poco mayor peso el cerebelo de un hombre que el de una mujer, en una diferencia aproximada de 9 gramos. Mantiene funciones múltiples, pero se le incorporan, así como regla, las control postural. Pero adicional a eso, equilibrio. Y sobre todo, lo que corresponde a control de los movimientos y metría. El concepto de metría significa distancia de los movimientos. O sea, calcula exactamente las distancias que deben mover los músculos para poder llegar a tomar, por ejemplo, un lápiz. Entonces, el concepto de metría es importante para el funcionamiento cerebral. Y esto, de cerebeloso, perdón. Y estas acciones no las produce el cerebelo completo, sino que existen regiones o áreas funcionales del cerebelo. Por eso es que nosotros vamos a dividirlo en áreas anatómicas y después áreas funcionales y áreas filogenéticas y ontogenéticas, o sea, en relación a la embriología. Y usted dirá, pero ¿para qué tanta clasificación si con una basta? Es que si yo le hago una clasificación anatómica y le digo cómo se configuran las fisuras, los pequeños surcos y las folias, el vérmice y los hemisferios y unos pequeños lobulillos, no tendría la configuración funcional y por lo tanto no tendría idea cuál es un área de control postural versus un área de control motor básico en el equilibrio. Entonces necesita de varias clasificaciones. El cerebelo está conectado a través de los pedúnculos. Nosotros hemos hablado de pedúnculos cerebelosos. De hecho, lo hemos descrito. Hemos dicho sobre los pedúnculos cerebelosos superiores, medios e inferiores. Y el cerebelo se conecta hacia el pedúnculo cerebral o hacia el tallo cerebral a través de los pedúnculos cerebelosos superiores. Hacia la médula espinal a través de los cuerpos restiformes que nosotros decíamos que en terminología anatómica se denominan pedúnculos cerebelosos inferiores. Y con el puente a través de los pedúnculos cerebelosos medios. Los más amplios son los pedúnculos cerebelosos medios. Los más amplios son los pedúnculos cerebelosos medios. Y que derivan de esta región, ¿cierto? Y que además tienen una derivación embrionaria común, porque derivan de la misma vesícula embrionaria, que es metencefálica. Por lo tanto, a nivel del puente y el cerebelo, tienen una embriología común que después se diferencia. Y quedan separados entonces por la estructura que usted conoce perfectamente, que se denomina cuarto ventrículo. Por lo tanto, el techo del cuarto ventrículo es cerebelo. Y el piso del cuarto ventrículo es la región posterior del puente y la región posterior del bulbo. El cerebelo se configura en una corteza periférica o sustancia gris periférica y una sustancia blanca central. Pero al igual que el cerebro, igual tiene núcleos incorporados en el centro. O sea, tiene sustancia gris periférica y sustancia gris central. En el corte, aquí, nosotros estamos viendo sustancia gris periférica y sustancia blanca, ¿cierto? Y la sustancia blanca representa las fibras, las vías aferentes y eferentes que se proyectan al cerebelo y que emergen del cerebelo. Inmediatamente yo les voy a decir de que el contingente de fibras aferentes es mucho, pero mucho mayor que el de las eferencias. Estamos hablando que las células que componen
la capa más importante, que es la capa media de la corteza cerebelosa, se denominan las células de Purkinje. Yo creo que eso sí lo manejan, ¿cierto? Mantienen aproximadamente 1 millón de conexiones aferentes. 1 millón, una célula. Para después ellos enviar una vía, una sola célula, un axón, hacia un núcleo central del cerebelo. Entonces, el cerebelo básicamente es un colador de información. Es un colador de información. El cerebelo se relaciona íntimamente con las meninges. Está separado del cerebro y del lóbulo posterior del cerebro por el territorio cerebeloso y estas estructuras que se denominan senos venosos de la dura madre. Es decir, los senos venosos, el seno recto y el seno lateral y la confluencia de los senos venosos se coloca en contacto con la cara superior del cerebelo. Por lo tanto, como está separado del territorio cerebeloso, sus accesos quirúrgicos, el acceso quirúrgico cerebeloso y cerebral, se puede hacer de manera distinta. O sea, los accesos quirúrgicos no necesariamente deben ser accedidos a través de la calota para acceder al cerebelo. Se puede acceder a través de la nuca, por ejemplo. Tienen un origen embrionario metaencefálico muy temprano. Estamos hablando que en la semana 12 ya existe un esbozo embrionario de lo que va a ser un cerebelo. Y en la semana 14 pareciera que ya existe un mini cerebelo. Otra cosita interesante es que los surcos que nosotros vamos a nombrar en el cerebelo, que son varios, hay dos que son fundamentales porque delimitan áreas funcionales. Son el surco posterolateral, ese, que después nosotros lo vamos a ver diferenciando lo que es arquicerebelo del neocerebelo, y ese surco que se denomina surco primario o fisura prima, después en el adulto fisura prima. Y la fisura prima es secundaria, al contrario de lo que se pensó y por lo que se le colocó el nombre como surco primario, emerge posterior al surco posterolateral, a nivel embrionario. Por lo tanto, primero el surco posterolateral, separando arquicerebelo de neocerebelo, y después comienza a emerger tal cual se ve aquí un esbozo del surco primario. Y el surco primario va a diferenciar lo que nosotros conocemos como lóbulo anterior del cerebelo, de lo que corresponde con el lóbulo posterior, que es neocerebelo. Pero todavía yo no he explicado lo que es el neo, el palio o el arquicerebelo. Lo importante es que las áreas funcionales están diferenciadas y están divididas por estos surcos. En la semana 14, como yo les decía, ya podemos encontrar una configuración muy similar a lo que se le denomina árbol vitae o árbol de la vida, que es esta configuración cortical, ¿cierto? Con una sustancia blanca que pareciera un follaje de un árbol y que por lo tanto es la configuración más o menos adulta o madura. Este lóbulo, que se denomina lóbulo flóculo nodular, ya lo vamos a describir, también se le puede denominar filogenéticamente arquicerebelo. Y entonces, ese surco que los divide es el mismo que el surco posterolateral. Y el lóbulo anterior, nosotros lo vamos a denominar paleocerebelo, y el lóbulo posterior, que es el más extenso, el más desarrollado y de funciones más complejas, y el que menos se sabe para qué está hecho, el neocerebelo. ¿Cuál es la estructura externa de un cerebelo? El cerebelo es una estructura pequeña. A mí se me olvidó, yo suponía que iba a traer un cerebelo de los descafinados para ir pasándolo, ¿verdad? Para que usted lo hubiese visto en su tamaño real. Se me fue. Tengo un pequeño problemita con el aire acondicionado del laboratorio. Ahí se me fue el tiempo. Pero mire, se supone que tiene una cara, esto anatómico, cara anterior, cara superior, cara inferior, anatómico. La cara anterior es la más compleja. Y es la más compleja porque es donde se pueden evidenciar los pedúnculos cerebelosos. Entonces aquí nosotros podemos ver que el pedúnculo cerebeloso superior se encuentra en relación al velo medular superior. ¿Se acuerdan lo que es el velo medular? El techo del cuarto ventrículo. Miren, ahí está. Entonces está conectado el techo del cuarto ventrículo en los pedúnculos, ahí entre pedúnculos cerebelosos superiores.
Importante, porque después cuando hay fibras que son eferencias del cerebelo, la gran cantidad de eferencias las envía por el pedúnculo cerebeloso superior. Las eferencias, las que salen. Y la mayoría son cruzadas. Y las cruza en relación a eso. Cruza las vías a través de esta región a nivel del cuarto ventrículo. Aquí estamos viendo los cuerpos rectiformes, ¿cierto? O pedúnculos cerebelosos inferiores. Y los más amplios, los pedúnculos cerebelosos medios. Adicional a eso podemos ver un área funcional delimitada que está en azul, que es el primordio filogenético en el ser humano, pero además en animales inferiores y en los peces, donde por primera vez se desarrolló el cerebelo en peces. Solo mantuvieron por muchos miles de años arquicerebelo. El desarrollo posterior fue hacia el paleo. Por lo tanto, el desarrollo a nivel de los peces es donde se estudia más bien las funciones del arquicerebelo, que tiene que ver con el equilibrio. De aquí, del arquicerebelo, es donde emite las vías, que hoy día conversábamos con el caso, las vías hacia los núcleos vestibulares. Porque cuando nosotros hablamos de equilibrio, inmediatamente nos debe venir una idea en la cabeza y colocarnos a pensar en órgano vestibular, nervio vestibular y núcleos vestibulares. Recuerde que están integrados con el cerebelo, y el cerebelo recibe información de los núcleos vestibulares y envía información. O sea, tiene aferencias y eferencias dadas hacia los núcleos vestibulares y hacia la formación reticular, pero pasando por los núcleos vestibulares. Por lo tanto, cuando tenemos una conexión con uno de los nervios craneales más antiguos, hace sentido. Uno de los nervios craneales más antiguos, vestíbulo coclear. La región más antigua del cerebelo, arquicerebelo, en azul. Se conecta adicionalmente, le dije, con la formación reticular, lo más antiguo del tronco encefálico. O sea, pareciera que filogenéticamente eso está integrado como un sistema. ¿Cómo está compuesto? Por una estructura que se denomina nódulo central, ahí, nódulo, y flóculo. Por lo tanto, hablamos de el lóbulo flóculo nodular, o el lóbulo nódulo, flóculo nodular, perdón, lóbulo flóculo nodular. Algunos hablan del nódulo flocular, pero el nódulo y el flóculo forman una unidad. Adicional a eso, algunos autores, usted se va a dar cuenta, por ejemplo, en Grossman, le dice la língula es la primera parte roja que usted ve. La língula se integra y es parte del arquicerebelo. Efectivamente tiene conexión porque a pesar de que usted los ve diferenciados en colores, hay partes de cada región cerebelosa que está integrada en el palio, en el arqui o en el neocerebelo. A nivel de la cara superior, ¿qué podemos ver? Una gran mariposa, ¿cierto? Una gran mariposa que mantiene en el centro una estructura que se denomina el vermis cerebeloso, la estructura central, vermis, que además se subdivide en pequeños lóbulos, en pequeños lobulitos dentro del vermis. Y adicional a eso podemos ver una fisura que se ve aquí, que se denomina fisura prima o primaria, que la habíamos visto biológicamente, y que divide el lóbulo anterior del lóbulo posterior. Anatómicamente, lóbulo anterior, anatómicamente, lóbulo posterior. Funcionalmente y filogenéticamente, paliocerebelo, neocerebelo. Pero la clasificación anatómica, la que nosotros damos, no es tan potente, porque no coincide con el palio y el arqui y el neocerebelo exactamente. Por lo tanto, la clasificación anatómica, ¿para qué sirve entonces? Sirve para poder determinar, detectar un área o una región cerebelosa, por ejemplo, que haya tenido agenesia, que no se haya formado, la agenesia del vermis, por ejemplo, o una lesión tumoral, porque en una resonancia tendrá que decir en qué región exactamente a nivel cerebeloso se ubica un tumor. Entonces, para eso es la clasificación anatómica del surco y fisura. Luego tenemos el lóbulo posterior completo hacia la región dorsal,
Pero adicional a esto, en el área superior pero lateral al vermis, nos encontramos con toda una región que se denomina hemisferio cerebeloso. Y en la región más anterior, con un lóbulo que nosotros le colocamos o se le denomina lobulillo. Lo van a encontrar como lóbulos en varios textos. A todo lo que nosotros vamos a decir, pero nosotros vamos a llamar lobulillos como ficheras, para hacer la diferencia con el cerebro. ¿Ya? Lobulillo cuadrangular. El lobulillo cuadrangular entonces es una región que está en relación a las primeras porciones del vermis. Posterior a eso tenemos lobulillos también que se denominan semilunar. Aquí no se ve mucho, pero este es el lobulillo semilunar superior, lobulillo semilunar inferior, y por inferior podemos ver el lobulillo, ahí está el lobulillo semilunar inferior, el lobulillo digástrico y el lobulillo simplex o simple. Y aquí tenemos un área que se denomina amígdala cerebelosa. Por lo tanto, el vermis se va a contener un conjunto de subestructuras que van a comenzar en la língula y van a terminar en el nódulo. Y ahí tenemos una língula, esa región alta de la región anterior se denomina lobulillo central. Estamos en el vermis, solamente en el vermis. Língula, lobulillo central. Aquí estamos hablando de culmen. El culmen se puede reconocer porque efectivamente esto asciende y deja una especie de montañita. Entonces, ese es el culmine o culmen. Después tenemos un área que desciende. Efectivamente desciende porque el vermis es más alto que los hemisferios. Si usted esto lo viera de manera horizontal, vería que los hemisferios son así y el vermis sobresale. Levemente, como todo el mundo. Por lo tanto, detrás del declive, detrás del culmen o culmine, comienza a tener una orientación en declive, que es esta región amplia, declive. Aquí tenemos una pequeña estructura que se nota mucho mejor cuando hay un corte de cerebelo, porque es una hoja única. Si usted corta el cerebelo así, vería una hoja aislada, folia o folio, que folia significa hoja. Por lo tanto, la folia es, o folio, una hoja. La pirámide también la podemos ver mucho mejor cuando nosotros cortamos el cerebelo. Pirámide, la úvula, esta región, úvula, nódulo, flóculo. Por lo tanto, existen un conjunto de estructuras que están en relación al vermis y que se correlacionan con los lobulillos que nosotros estábamos diciendo. Esto es anatómicamente. Como les digo, eso es importante para la clínica, para que usted haga un mapa del cerebelo, pero no tiene que ver con área funcional. Cuando vemos este corte cerebeloso, claramente nos damos cuenta de que el árbol de la vida se refiere a toda esta estructura, blanca y gris periférica, ¿cierto? Blanca central y gris periférica. ¿Y qué podemos encontrar? Miren, cuarto ventrículo, el velo medular superior. ¿Dónde tenemos ahí la primera hojita? Língula. ¿Se acuerda que dijimos que la língula era parte del arquicerebelo? Y después tenemos ahí toda esa región. Lobulillo central, ahí dice lóbulo, pero lobulillo central. Mire toda esa área. Culmen. Es un área amplia. Mire ahí. Declive, porque el culmen está ahí y esto comienza a descender. Declive. Mire la hojita esa, sola. Folio o folio. Después tenemos el túber. Entre el folio y la pirámide, el túber. Y la pirámide es amplia, mire. Pirámide. Igual que la pirámide renal. Úvula, nódulo, flóculo. Recuerden que el flóculo estaba mucho más lateralizado. Flóculo. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es un corte a nivel del vermis. Y así se organizan las hojas o folias cerebelosas. Cuando hablamos de
hojas con folia cerebelosa, nos referimos a que cuando vemos una imagen como esa, aquí no existen giros, no existen circunvoluciones, existen surcos y todo el resto de los abultamientos corticales se denominan folias. Por lo tanto, todas las folias recorren aproximadamente más o menos horizontalmente. En los pedúnculos cerebelosos, nosotros nos vamos a encontrar, claramente usted lo reconoce, ¿cierto? Superior, inferior y medio. En el pedúnculo cerebeloso superior, ¿cómo se lo explico para que no...? Ya. Lo que nosotros vamos a comentar ahora son fibras o vías que entran por un pedúnculo. Solamente que entran por un pedúnculo. No tiene que ver con las vías funcionales. No tiene que ver con cuáles vías son del palio, cuáles vías son del neo y cuáles son del arquicerebelo. Estamos viendo anatómicamente cuáles vías entran por un pedúnculo. Ni siquiera son vías eferentes, son vías aferentes cerebelosas. Las vías aferentes cerebelosas a nivel del pedúnculo cerebeloso superior tenemos el tracto espinocerebeloso ventral, que ese tracto, alguna vez lo creo que lo hablamos, pero igual lo vamos a hablar, no se asuste, que todo esto son parte de las vías aferentes. Las semanas que vienen me parece que tenemos clase de vías aferentes. Pero miren, los tractos espinocerebelosos, ¿se acuerda que existía un espinocerebeloso dorsal, un espinocerebeloso ventral, un espinocerebeloso rostral y un cuño cerebeloso del núcleo cuneiforme accesorio? ¿De acuerdo? 4. El espinocerebeloso ventral trae información de propiocepción. ¿De qué tipo? Inconsciente. Todos son aferentes. Inconsciente. ¿Por qué inconsciente, profe? Porque van al cerebro. ¿Vale? Por lo tanto, todo lo que está ingresando aquí es propiocepción inconsciente o aferencias inconscientes. El espinocerebeloso ventral. El espinocerebeloso ventral viene, como dice su nombre, de la médula espinal. Asciende a través de la médula espinal desde los núcleos de Clark. ¿Se acuerdan del núcleo torácico? Del núcleo torácico asciende casi todo ipsilateral, pero también se cruza un par de vías y finalmente asciende tanto que entra por el pedúnculo cerebeloso superior. Es como raro eso, porque el resto de las vías espinocerebelosas usted esperaría que ingresaran por el cuerpo rectiforme o por el pedúnculo cerebeloso inferior, porque vienen de abajo. Bueno, esta es la única que no hace eso. Esta ingresa por el pedúnculo cerebroso superior, porque llega casi a nivel mesencefálico y da la vuelta y se devuelve. ¿Qué es lo que lleva? Propiocepción inconsciente, pero así como desglosada, lleva la información de los tendones, usos neuromusculares, órganos tendinosos de Golgi, incluso receptores que estén a nivel de las fascias, en relación a los miembros superiores y miembros inferiores. El tracto trigémino cerebeloso. Si yo le hablo del tracto trigémino cerebeloso, usted entenderá que proviene desde las vías trigeminales que están en el tronco encefálico y no tienen otra opción que ingresar por el pedúnculo cerebeloso superior. Sería raro que diera la vuelta por abajo. ¿Se entiende? Porque usted sabe dónde está el núcleo. Por lo tanto, el tracto trigémino cerebeloso, el tracto cherúleo cerebeloso y el tracto tectocerebeloso, núcleos tectales o del tectum, son superiores, son mesencefálicos. Por lo tanto, todos esos ingresan por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Vale? ¿Por qué está recto abajo? ¿Qué cosa? Porque el tracto trigémino cerebeloso, recuerde que el trigémino tiene 3 núcleos, es gigante. Por lo tanto, ingresa por pedúnculo cerebeloso superior y pedúnculo cerebeloso inferior. El único que cuando no ingresa es por el pedúnculo cerebeloso medio, porque se está asegurado para el neocerebelo. ¿Ya? Pero esto es algo que se lo van a encontrar en texto, se lo van a encontrar. Pero varios de ellos lo simplifican y le dicen, no, estos trigéminos cerebelosos pasan por acá. Pero no quieren complicar la existencia. ¿Ya? Pero pasan por ambos. Trigémino cerebeloso. Cherúleo cerebeloso. ¿Qué trae esa? ¿Qué tipo de inervación es? Cherúleo, núcleo cherúleo. Información de tipo serotoninérgica
noradrenérgica, dopaminérgica, Hoy día lo dijo. noradrenérgica, el mayor productor de noradrenalina. Tecto cerebeloso, el tecto cerebeloso, núcleos del tecto, del techo, van al cerebelo. ¿Se acuerda que algunos de ustedes, y además de algunos yo les dije de dónde, qué hacía esa vía? La vía que finalmente es tecto espinal, Iba a la corteza. va a ser que, Iba a la corteza, después la mandaba al cerebelo, de nuevo a corteza y hacia abajo, una cosa así. sí, pero cuando la vía es descendente, lo que hace es movilizar la cabeza para después movilizar el cuerpo, ¿cierto? Que esté coordinado eso. Y yo le decía de que esa vía estaba mucho más amplificada a nivel de los reptiles. Ya. Pedúnculo cerebeloso medio. En el pedúnculo cerebeloso medio vamos a tener solamente dos vías. El tracto pontocerebeloso, núcleos pontinos hacia el cerebelo. ¿Se acuerda que yo les dije que había aquí un circuito que venía de la corteza, que se denominaba córtico pontocerebeloso, tálamo cortical? Entonces, aquí le están diciendo que el tracto que proviene de la corteza cerebral, que desciende hacia los núcleos pontinos, se decusa en el puente y se va hacia el cerebelo. Y es el que mantiene el mayor volumen del pedúnculo cerebeloso. Porque recuerde de que esa vía está ratificando y está organizando el control motor voluntario. Por eso que es córtico, ponto, cerebelo, tálamo cortical, y después hace una retroalimentación y envía solamente las informaciones del plan motor. Por lo tanto, esa vía es de planificación motora y es consciente. Pero no estamos hablando de la vía completa, nosotros estamos hablando de que qué es lo que ingresa por el pedúnculo cerebeloso medio, y es ponto cerebeloso. Pero yo se lo quiero decir de manera lógica. Es obvio que los núcleos pontinos, a través del pedúnculo cerebeloso medio, llegan hacia el cerebelo. Es obvio. Las fibras serotoninérgicas de los núcleos del RAF básicamente son formación reticular. Por lo tanto, la formación reticular paramediana, ya lo analizamos, que estaba a nivel del puente. Formación reticular pontina paramediana, es de donde se ubican este tipo de información de fibras serotoninérgicas de los núcleos del RAF. Por tanto, también está a nivel del puente. Entonces también pasan por el pedúnculo cerebeloso medio, de manera horizontal. Y el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿qué trae? Un contingente enorme de fibras que ingresan por ahí porque viene con la información básicamente de todo lo que ingresa por la médula espinal y gran parte de lo que ingresa a nivel del bulbo. Espino cerebeloso dorsal, lo habíamos nombrado. Era lo lógico, ¿cierto? Propiocepción inconsciente. Pero esta propiocepción inconsciente más bien del tronco y las extremidades inferiores. El tracto cúneo cerebeloso, núcleo cuneiforme accesorio. ¿Qué es lo que hace este? Propiocepción inconsciente, pero a través de los músculos del cuello. O sea, da la información del posicionamiento del cuello, propiocepción inconsciente del cuello. Póligo cerebeloso, núcleo olivar inferior. Desde el núcleo olivar inferior, este es importante, ¿eh? Muy importante. Ya lo vamos a ver, pero lo importante es que lo recuerden. Óligo cerebeloso. El óligo cerebeloso, núcleo olivar inferior, hacia el cerebelo. ¿Cómo esperaría que ingrese al cerebelo? Sería ilógico por el pedúnculo cerebeloso medio y sería ilógico por el pedúnculo cerebeloso superior porque se encuentra abajo. Recuerden que está a nivel del bulbo, está a nivel de las fibras arciformes externas, ¿se acuerdan? Entonces, retículo cerebeloso, el tracto retículo cerebeloso, formación reticular de la médula oblonga. La formación reticular que pasa por la médula oblonga, tener segmentos medulares, entonces van a pasar hacia el pedúnculo cerebeloso inferior. Vestíbulos cerebelosas, tracto vestíbulo cerebeloso. Por supuesto, si los núcleos vestibulares están en relación al pedúnculo cerebeloso inferior, pues ya lo vieron en los cortes. Por lo tanto, pasan directamente por el pedúnculo cerebeloso inferior. Arqueado cerebelosa.
dónde provienen esos núcleos? No, estos son los núcleos arqueados, arcuatos también, núcleos que son iguales a los fontinos, solo que están a nivel del bulbo. Lo mismo en clase de configuración interna. Núcleos arqueados. Y por lo tanto, los arqueados cerebelosos también pasan, porque están bajo, pasan por los cuerpos restiformes, o pedúnculo cerebeloso inferior. Y el tracto trigémino cerebeloso, de nuevo, se repite. Porque este es largo. Recuerde que está hasta la misma médula. Por lo tanto, estos son los tractos más comunes. Lo que usted debiera manejar y cómo se organizan pasando por el pedúnculo cerebroso superior, medio e inferior. Los detalles de esto es que el raro es que el pedúnculo, el espino cerebeloso ventral pase por el pedúnculo cerebroso superior. El resto es bastante lógico. La clasificación, ahí coloco anatómica es confusa, porque efectivamente es divergente. Es como que usted va a tomar un texto y le va a decir una clasificación, va a tomar un paper y le va a decir otra, pero yo prefiero que usted se quede con que se aprendan las fisuras y los surcos, los lobulillos, las áreas del vermis, y los surcos que son claves, que separan una región cerebelosa de otra. Y esos son surco primario o fisura prima, la fisura horizontal y la fisura dorsolateral. Cuando hablamos de la clasificación ontogénica, nos referimos a lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo nodular, que finalmente se transforma en filogenética porque somos tan similares. Porque lo que nosotros llamamos lóbulo anterior, que está más bien dado ahí en rojo, es el paleocerebelo. Lo que nosotros llamamos arquicerebelo, luego también ontogenéticamente lo llamamos lóbulo nodular. Y lo que nosotros llamamos lóbulo posterior se le denomina neocerebelo. Porque básicamente a nivel filogenético es que fueron apareciendo en la evolución de un animal superior y después hacia un ser humano. Por tanto, el lóbulo